El miércoles pasado, en la reunión virtual familiar que tuvimos, yo usé la primera parte del capítulo 18, que fue el énfasis de que debemos orar siempre y no desmayar. Ese fue el tema que traté el miércoles. Pero hoy quiero tratar la otra parte de ese mismo capítulo, que tiene que ver también con una parábola del fariseo y del publicano, pero con un énfasis diferente. No voy a hacer un estudio de oración esta mañana, pero el énfasis que quiero tomar es la manera como el fariseo entraba al templo. Y el título de este mensaje es muy ¿qué le diré? Revelador. El título es Acción de Gracias Superficial. Acción de Gracias Superficial. ¿Por qué? Porque dice el verso 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, note, consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y la pregunta es, ¿era una acción de gracias? ¿Era una oración? ¿O era un baño de pureza hacia sí mismo? Era un estar presumiendo de lo que pensaba que era y no era. Por eso dije que el título es muy revelador, porque alguien ha dicho con sobrada razón que las acciones de gracias tienen grandes poderes curativos. Quien dijo esto fue A.W. Tozer, un gran escritor bíblico. Las acciones de gracias tienen poderes curativos. Y otro escritor dijo, o bueno, la palabra dice: bueno es alabarte, oh Jehová. Eso lo dice el Salmo 92, verso 11. Bueno es alabar a Jehová. Pero si nosotros analizamos lo que está narrando el médico Lucas en esta parábola, nos vamos a sorprender que está muy lejos de ser o parecer cristiano el que está hablando ahí, aunque era un sacerdote del judaísmo, un fariseo. Yo creo que el creyente
sí debe de dar evidencia de buena salud espiritual. Pero la buena salud espiritual no se pregona, no se presume, como tampoco se ora por humildad. La buena salud se nota por los frutos de las personas, no tanto por la palabrería. Porque uno puede decir muchas cosas y las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son reflejos de las realidades. Por lo tanto, abramos paso a la salud espiritual mediante las acciones de gracias y el agradecimiento. Un cristiano saludable refleja agradecimiento. Un verdadero hijo de Dios refleja una emoción, un corazón lleno de amor hacia Dios. Esta oración, para muchos, la consideran una oración superficial. La oración del fariseo. Porque para algunos es un tiempo de alabanza cuando uno da gracias. Para otros es puro pretexto para presumir lo que no son. Para algunos es tiempo espiritual. Para otros, como el fariseo, es un tiempo de conocer lo superficial que es. El fariseo, en su acción de gracias, era superficial al más no poder. Y vamos a descubrir, vamos a quitarle el barniz que trae puesto o sobrepuesto para mirarlo en su realidad y en su verdadera dimensión a los ojos de Dios. Así quisiera que nosotros nos veamos en esta mañana cómo realmente somos cuando venimos a la casa de Dios. Cuando tomamos tiempo para dar gracias, que tan sincera y tan espiritual y tan profunda y real es nuestra gratitud. En primer lugar, el fariseo no se percataba de su más grande necesidad. ¿Qué dice el versículo 11? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Note, no soy como los otros hombres. Pues ¿cómo se consideraba él? Si no era como los otros hombres, ¿cómo se consideraba a sí mismo él? Note el versículo 11. Ni aún como este publicano, a otro que estaba en el templo. Y luego menciona a muchos otros supuestos. No soy como aquel que es ladrón, no soy como aquel que es fornicario, no soy como aquel que es injusto, no soy como otro, aquel que es adúltero. Entonces, ¿cómo se miraba él a sí mismo? Como un hombre que no tenía pecado, como un hombre que no necesitaba de qué pedirle perdón a Dios. Qué triste es que los hombres no puedan ver la necesidad que tienen en sus vidas personales de confesarle a Dios los pecados que hemos venido practicando de toda una vida o en nuestra vida diaria. Pero él no veía que él tenía esa necesidad. Note de qué manera tan equivocada empezó esta acción de gracias, con palabras equivocadas. No soy pecador como aquellos, no soy injusto como el otro, no soy ni aún como este que está orando aquí, porque estaba atrás de él, el publicano. ¿Qué era un publicano? Una persona que cobraba impuestos en la calle, que robaba, que pedía de más.
Entonces él, ¿de qué presumía? Que él diezmaba de todo, que él era muy generoso, que él era muy elevado, y que Dios sin duda lo tenía un plano espiritual muy favorecido. Y qué equivocado estaba, porque Dios no enaltece la necedad. Dios no premia la soberbia, ni la altivez, ni el orgullo. Entonces, este hombre no creía que estuviera equivocado su enfoque personal. H.A. Ironside, otro predicador, dijo: este hombre no estaba agradeciendo a Dios por la gracia que había sido hecha en él. Estaba agradeciendo a Dios por lo que él había hecho. Estaba agradeciendo a Dios con una actitud errada y equivocada, ensalzándose, elevándose, enorgulleciéndose. ¿Cuánto creyente se siente así en las alturas espirituales con Dios cuando no reconoce sus pecados? Cuando no está mirando las faltas y los énfasis equivocados en la vida. El fariseo estaba ciego, no creía que él estuviera en el mismo plano que los demás pecadores. Cuidado, hermanos, con esa altivez. Cuidado con esa forma de decir: no, pues que Dios me ha bendecido sin duda porque yo me lo merezco. No te lo mereces, papito. No es porque seas el mejor cristiano, el más espiritual o el más entregado. Dios bendice por gracia, Dios bendice porque su misericordia no tiene límites. Pero no es porque tú seas una endechura de espiritualidad. El fariseo, por ser líder de la religión oficial de Jerusalén, del judaísmo, pensó que tenía ganado el favor de Dios. Y no. Lo primero que notamos es que no reconocía que estaba en una grande necesidad. Debía reconocerse pecador en la misma manera que los demás. Él se concentró en sus esfuerzos humanos. Él se estaba enfocando hacia sí mismo. Él estaba poniendo los reflectores a las cosas buenas que hacía. Pero no había nada de oración. No estaba orando. Estaba autoalabándose, autodescribiéndose según los ojos con el cual él miraba las cosas. Se concentró en los esfuerzos humanos, hacer y no hacer. Porque algunos piensan que venir a la iglesia y hacer algo, alguna tarea, ya ese es algo espiritual. No, hermanos. Podemos estar llenos de tareas en una iglesia y no ser nada espiritual. Podemos dar las limosnas, ofrendas y diezmos que quiera, y eso no es espiritual. Él se concentraba en lo que hacía. ¿Y qué es lo que no hacía? No reconocía que necesitaba a Dios al igual que cualquier persona. Es más, ni siquiera reconocía que el que estaba atrás de él, como dice el versículo 11, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este. Cuando dice este, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Señalando, como este. Me parece que es una de estas días de la semana. Mi hermana Alicia mandó un devocional donde menciona que cuando tú señalas a alguien y haces esta pistolita para señalar a alguien sus faltas, hay 3 que te están señalando a ti. ¿Y en dónde ponemos el énfasis? Las faltas de quién resaltamos más. Las de nosotros, pero no le hacemos caso a estas, que también nos dicen que tenemos nosotros también áreas, muchas áreas que tenemos que corregir.
El fariseo estaba señalando a los demás, pero no se veía como un pecador que necesitaba buscar santidad, tener salud espiritual aceptable a Dios. Así es que no nos equivoquemos con llenarnos de cosas que hacemos y pensar que esto nos hace ser espirituales. Mire, hasta diezmaban, lo que algunos miembros no hacen. Hasta ofrendaban de todo. Es más, los fariseos diezmaban de todo lo que entraba. Ellos dicen, diezmamos hasta el eneldo y el comino. ¿Sabe qué significa eso? De las cosas más pequeñas que llegaban al templo, de eso ellos también tenían que darle a Dios. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Sepulcros blanqueados. No se los dije yo, porque si no a mí me crucifican. Se los dijo el mismo Señor, sepulcros blanqueados. ¿Sabe qué? Bonitos por fuera y podridos por dentro. Cuidado, cristianos, con echarte barnices de espiritualidad y decir, miren cómo soy espiritualmente. No. Hay que reconocer dónde está en nuestra vida las áreas que necesitamos pedir perdón. Él podía recibir todo eso que viene de Dios si tan solo se lo pidiera, porque como regalo Dios lo da. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe qué significa? Para que nadie se gloríe. Lo que está haciendo el fariseo, se pavonee, se sienta orgulloso, se sienta allá muy elevado espiritualmente. Dice, no. En la vida espiritual no es para que nadie se crea que es mejor que el otro. Todos somos pecadores en el mismo nivel, unos con más pecados que otros, eso sí, pero para todos hay gracia abundante, amén. Para todos hay perdón absoluto, y este fariseo no creía que necesitara eso. Algo que no podía ganarse por sus propias obras era el favor de Dios. Algo que no podía ganarse por sus propias obras era su salvación. Eso se puede ganar por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él no creía que necesitara ese regalo de Dios, su perdón, su gracia, su salvación. En segundo lugar, ¿por qué el fariseo tenía una oración superficial? Porque el fariseo no se interesó en el publicano, no se interesó en su prójimo que estaba al lado de él. Note cómo oró. Te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, ni aun como este publicano. ¿Qué había en el publicano? Pecado abundante, una vida de ratería, una vida de trampas, una vida de deshonestidad, una vida de tantas cosas que podría avergonzarse, pero que muchos viviendo allá afuera piensan que si otro roba, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Si mi jefe roba, los empleados dicen, yo ¿por qué no? Se aprovechan de las circunstancias, de la robadera que hay, y como muchos hacen cosas indebidas allá afuera, el publicano así estaba, hacía todo tipo de pecado, como gentil, como persona no creyente. Entonces, ¿qué debió haberle interesado al publicano? Si es que era espiritual, si es que era líder espiritual, ¿qué debió haberle interesado? Ayudar a ese cargado de pecado, ¿no? Tratar de ayudarle y exhortarle y hablarle de un cambio de vida. Así es que la diferencia lo llenó de orgullo. Y en vez de tratar de ver la humildad, el nivel tan bajo en que el publicano estaba, él no vio eso.
la actitud del publicano, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, pero dentro del templo, ¿dónde cree que estaría el fariseo? Pues hasta el frente. ¿Sí? Amaban los primeros lugares en las plazas, los primeros lugares para ser saludados, los primeros lugares para ponerse en pie y ser los primeros en tomar la palabra, y guaraguara con su léxico, con sus palabras y su bonita letanía. Pero dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, Dios, yo soy un pecador. Si el otro era sacerdote, era para que se doblegara y le dijera: ¿sabes qué? Yo puedo ayudarte, yo estoy cerca de Dios, yo estoy bien con Dios. Pero no se preocupó por el publicano. Así es que, si estaba bien espiritualmente, debió haber mostrado por otro pecador que necesita luz para el camino, dirección para su vida, que arregle las áreas torcidas que hay en su vida. Pero lejos de preocuparse por él, comenzó a avergonzarlo, comenzó a humillarlo. Así es que el agradecimiento verdadero produce una vida de agradecimiento. Cuando hay verdadero agradecimiento, podemos escuchar las palabras con sinceridad. Esta mañana, alguien agradeció a Dios por la oración hecha a favor de un esposo por salvación, pidiendo cambios en su vida matrimonial, y el resultado fue la conversión de un pecador quien llevaba una vida lejos de Dios. Y una persona nos dijo esta mañana: pero Dios escuchó mi oración y aquí está. El fariseo pudo haberle dicho a Dios: Dios, he invertido tiempo orando por este hombre para que se cambie su vida, para que sea perdonado, para que deje sus malos pasos y pueda venir aquí y agradecerte a ti. No, en lugar de haber invertido tiempo para ayudar en salvación, lo está humillando. Es un vil pecador. No estás lejos de Dios. Porque él pensaba que estaba cerquísima de Dios, ¿no? En las alturas, flotando en las nubes con santidad y vida espiritual. Y no, era un simple egoísta que no tenía amor por otros, sino era un narcisista, se amaba a sí mismo. ¿Estás agradecido tú con tu salvación? Compártela con otros. Porque así como Dios te salvó a ti, Él puede salvar a otros por medio de ti. Usa ese testimonio. Y no hay testimonio más fuerte que las vidas cambiadas de personas que verdaderamente han sido salvas. ¿Se acuerda qué quería hacer el ex endemoniado? Cuando Jesús sacó todos los demonios y le dijo: Señor, permíteme andar contigo, quiero andar contigo. ¿Qué le dijo Jesús? No, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Dios te salvó. Da gracias a Dios por tu salvación. Pero esa salvación no solamente te la quieres tú, compártela a tu esposo si eres esposa, a tus hijos si eres mamá, a tus compañeros de trabajo si estás en un trabajo y puedes compartir esa luz a los demás. Pero este fariseo no se preocupaba por los demás. ¿Cuántas iglesias no hay de personas que se creen muy espirituales y dicen que ser salvas, pero nunca hablan de Cristo a otras personas? Dios te ha bendecido proveyéndote todo, te ha bendecido más de lo que tú podías imaginarte.
Si Dios te ha provisto de tantas cosas, compártelo con otros. Ay, Dios me bendice y yo no me merezco esto. Si Dios te ha dado tanto, que no se pudre esa abundancia en tus manos, que no la derroches tú solo. Si Dios te ha bendecido es porque quiere que tú muestres el testimonio de que hay un Dios que provee. Te proveyó a ti y tú puedes ser la respuesta a un necesitado que está a tu lado. Dios te ha agradecido con tanta bondad. Ay, Dios, te está sobrepasando conmigo. Entonces reparte de esa bondad que Dios te ha dado. Tú aprende a ser bondadoso con otros, porque el Señor dijo: ejemplo les he dado para que sigáis mis pisadas. No, pero si Dios me dio, lo perdollamos todo. Si Dios me bendijo, nos quedamos con todo y vivan mis dientes y que se mueran mis parientes. Como el asadón, vamos para acá. No como la pala que echa para allá. No. Todos queremos traer pura asadón. Todo. No rastrillos, porque eso se queda en el camino, ¿verdad? Queremos jalar para acá. Y así estaba este fariseo. Oh, Dios, mira, me has dado tanto que yo diezmo de todo. Y este ladrón que está atrás de mí, no, este es un bueno para nada. ¿Qué está reflejando en su corazón este fariseo? ¿Falta de qué? Falta de amor por el prójimo. ¿No que muy espiritual? ¿No que muy bien ante Dios? Y no está dispuesto a hacer lo que Dios le pide que haga. ¿Estás agradecido por la comunión cristiana? Ah, qué bueno es estar en una familia espiritual. Qué bonito es estar en una iglesia donde otros nos abriguen, nos hagan sentir en familia, donde mostremos el uno al otro compañerismo. ¿Por qué no tienes compañerismo con otros también? El fariseo no se juntaba con el publicano. No, hombre, ¿qué va? No. Estaba lejos, y no tenía COVID. 250 para allá, no, esté lejos. Tú estás lejos de Dios y estás lejos de mí también. No tenía acercamiento, no había coinonía, no había comunión. Hermano, una de las características de los cristianos es que queremos estar juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Ya no amamos estar con los pecadores, con los borrachos, con los mujeriegos, con los apostadores, con los bebedores. Ya ese no es nuestro ambiente. Preferimos otros caminos. Pero el fariseo había creado su propio camino, su propio yoísmo. ¿Estás agradecido por las oraciones que Dios te ha contestado? Entonces ora por otros. Si ya no tienes que orar por ti porque Dios te contesta todo, entonces aprende a orar por otros. Dice el Señor: sobrellevad las cargas los unos de los otros y así mostrar el amor de Cristo. El día de ayer en la junta me hicieron una recomendación que procurara como pastor tener más días de oración, tener más días de evangelización, tener más días de ayuno, tener esto y lo otro. Hermano, ¿cuántos nos conectamos los miércoles para orar? Para empezar, ¿cuántos nos conectamos? Tenemos días de ayuno, días de oración, semanas de oración. Pero si no estamos ni siquiera en lo más básico, poniendo interés en orar unos por otros, ¿qué esperamos? El fariseo no tenía interés de orar por otros. Vea, Dios, te doy gracias porque tú sí me escuchas. Y no soy como este pecador aquí. ¿Por qué no invertía tiempo orando por él?
No, lo fateaba, como si fuera basura, como si fuera de segunda mano. Hermano, si Dios ya te ha bendecido, dándote a ti respuesta a muchas oraciones, debes de entender que vale la pena invertir tiempo orando por otras personas. Este fariseo no se interesaba en otras personas. Cualquier creyente que no se interesa en orar por otras personas demuestra falta de amor y empatía con el necesitado. Así es que este es el espíritu de la primera celebración de acción de gracias. Compartieron los unos los otros el pan y no había ningún necesitado en la primera iglesia primitiva, ¿no es cierto? Compartían unos con otros el pan, repartían sus bienes con los necesitados y no había necesitados entre ellos. Estaban verdaderamente agradecidos de que fueron salvos, de que estaban en una iglesia, de que podían ayudar a otros, de que podían ser bendición a otros. Yo sé que en la iglesia puede haber hermanos que tengan el don de ser misericordiosos, dadivosos, generosos. ¿Sabe qué es lo que deben de hacer esos hermanos que saben que tienen el don de ser bondadosos, generosos y misericordiosos? Juntarse y comenzar a dar amor a quien lo necesita, dar apoyo al enfermo que necesita medicina, dar apoyo a un desnudo que necesita un poco de ropa, dar un poco de pan al hambriento, porque lo que Dios les da, hay que compartirlo con otros. Pero ¿sabe quiénes van a hacer ese trabajo? Los que tienen el don de misericordia, el don de dar y el don de ser bondadosos. Porque el que tiene el don de la enseñanza, ¿qué es lo que quiere dar? Sus clases, ¿verdad? Pero el que tiene el don de repartir, que lo haga con generosidad. La iglesia, la primera iglesia, tenía evidencias de un verdadero agradecimiento. Se reunían todos los días con sencillez de corazón y repartían unos a otros el pan y oraban unos por otros. Y el testimonio de la iglesia fue creciendo y muchos fueron añadidos a la iglesia. ¿Sabe por qué? Por lo que veían que hacían entre ellos y en la comunidad. Como Dorcas, una mujer que, Dorcas o Tabita, que tenía el don de costurar y hacía vestidos y cositas para las viudas y para los huérfanos y los repartía. Cuando ella se murió, ¿sabe quiénes eran las que estaban llorando ahí? A las que ella ayudaba. ¿Qué legado vas a dejar tú como cristiano? ¿De qué manera te van a recordar en tu iglesia? ¿De qué manera tus vecinos te van a recordar? ¿Qué impacto estás dejando a tu alrededor? Ah, es el hermano que todos los domingos se va y lleva a la iglesia, pero llega acá y está peleando. Ah, qué testimonio. Ah, es el hermano que lo veo con una Biblia, pero ve una necesidad y cierra su corazón y da la vuelta y se molesta. Ah, el fariseo no daba evidencias de que se interesara en las demás personas. Y para terminar, ¿en qué otra manera vemos que el fariseo estaba con una acción de gracia superficial? Porque se fue a su casa sin ningún cambio. Se fue a su casa, estuvo en el templo, se puso en pie, participó, se autoalabó, criticó al otro, no se interesó con él. ¿Y cómo salió del templo? ¿Cómo entró? Lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de autocomplacencia y criticar a los demás que son malos cristianos y que no le dan a Dios lo que deben darle. Pero ellos, estos babaños de pureza, salió igual de envanecido como entró. ¿Qué dice Lucas 18? Verso 14. Bueno, después de que el fariseo ora, el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Cuando el publicano está orando, pidiendo perdón porque no merecía que Dios lo bendijera, que no merecía que Dios lo ayudara, que no merecía la gracia inmerecida de Dios, simplemente está ahí dándole gracias a Dios. Gracias porque te has compadecido de este humilde, de este perverso pecador, de este pecador más ingrato. Gracias, Dios, porque tú me has tratado así. La pregunta es, ¿cómo habrá regresado a su casa el publicano? Verso 14. Lucas, el médico, el que trataba con mujeres, el que trataba con padecimientos humanos como cirujano, le hizo una radiografía, le escaneó, le hizo un ultrasonido y vean lo que nos refleja. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahí hay dos expresiones: este, el más cercano, el otro, el más lejano. ¿Quién es este que está más cercano? El publicano, porque es lo que acabamos de leer en el versículo 13. El publicano descendió a su casa, note, justificado. ¿Qué significa la palabra justificado? Antes que el otro. Lo que está diciendo Lucas, cuando descendió a su casa, iba perdonado, iba libre de condenación, iba libre de la ira de Dios, estaba libre de ser enemigo de Dios, ahora estaba reconciliado con Dios. Hermano, qué paz tan preciosa es saber que tú eres amigo de Dios y que Dios te acepta como pecador cuando tú le pides perdón, cuando tú le confiesas en salvación, o cuando tú le pides algo con una actitud de humildad, de sinceridad, de corazón, y que Dios te diga: te escucho, tienes la petición que me has solicitado. Vea cómo desciende este pecador, justificado. Porque cualquiera que se enaltece, que se pavonea, que se señorea, que se alza y presume de su vida espiritual cuando no es nada, será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Así es que el verdadero agradecimiento nos cambia. Cuando hay una verdadera gratitud, cambia a esa persona. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, busca el lugar apropiado para decirlo. Y hermanos, no hay mejor lugar apropiado para darle gracias a Dios que el templo. Ponte en pie en una cantina y da gracias a Dios porque te ha ido bien. ¿Qué nos dijo una hermana esta mañana? Yo le daba testimonio a mi patrona y se burlaba de mí, no me hacía caso, hasta que por fin, unos de estos días, dijo: pues gracias a Dios Todopoderoso que nos da las cosas, pero hay que trabajar. Recuerdan lo que se dijo aquí, ¿verdad? Una hermana nos dijo esas palabras esta mañana en su gratitud. Entonces, el lugar más apropiado para dar gracias a Dios no es el parque. Ponte en pie en el parque. Amigos, compañeros, aquellos que están allá, quiero decirles que Dios me ha bendecido. Y este loco de dónde salió. Pero hazlo aquí en el templo y todos nos gozamos. ¡Amén! Somos edificados, somos animados a seguir perseverando en nuestras peticiones, porque así como Dios te contestó a ti, Dios en su tiempo y a su modo y a su manera ha de contestarnos a nosotros también. Este es el lugar adecuado. El fariseo fue al lugar adecuado, pero con una actitud equivocada. El fariseo fue al templo con un buen propósito. Fue a orar, pero no oró. Porque no oró a Dios. ¿A quién estaba orando? A sí mismo. Yo soy esto, yo soy el otro, yo soy el otro, yo soy el otro, no soy como aquel. Entonces, ¿a quién le oró? A su vanidad. Se hinchó más. Se fue a su casa sin ningún cambio. Porque no reconoció sus pecados, no reconoció su necesidad de Dios, y era un sacerdote del judaísmo.
Millones salen de las iglesias sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque creen que son los demás los que están mal. Creen que son los otros los que tienen que pedirle perdón a Dios, cuando cada quien está lleno de un rosario de pecados, como dije, unos más que otros, pero todos necesitamos humillarnos, como este publicano, a los pies de nuestro gran Dios. Estamos pensando hacer para este año un reclinatorio aquí enfrente, para pedir que todos aquellos que queremos decir algo a Dios, vengamos, nos arrodillemos aquí, y así como el fariseo, aquel estaba en pie, no necesitaba reclinatorio, creo que todos lo vieron, pero el publicano, ¿qué hacía? De rodillas. Y sin querer mirar al cielo, se golpeaba el pecho: Dios, sé propicio a mi pecador. Haremos un reclinatorio aquí para que usted venga, se postre al Señor y diga: aquí estoy yo, un vil pecador, pero sé que tú me puedes perdonar y quitar todas mis cargas, y regresar a mi casa ligero, en paz, tranquilo, cambiado, porque esos cambios solamente lo haces tú. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todo el pecado que hemos venido practicando, todas las malas hábitos, todas las malas decisiones, porque hemos tomado malas decisiones cuando no estamos en Cristo. Y ahora en Cristo debemos pedirle la voluntad a Dios para hacer las cosas. Y cuando no lo hacemos, nos va mal. Mejor siempre consultamos: Papá Dios, Abba Padre, como dice Pablo, ayúdame en esto que quiero hacer. No quiero equivocarme. Guíame, muéstrame tu sendero. Y Él lo hace. Por lo tanto, no permitas que esto suceda en tu vida. Que salgas de aquí peor que como entraste. ¿Sabes por qué te digo peor? Porque al que sabe hacer lo bueno y se va y no lo hace, le es pecado. Conocer más de la palabra de Dios y no hacer lo que Dios nos dice, hay mayor condenación que para aquellos que lo desconocen. Pastor, eso me hubiera dicho, entonces me hubiera entrado. Ahora me dice que tengo más responsabilidad. Sí, pero también si vives en ignorancia vas a seguir igual. Así es que Dios te hace responsable de lo que tú decides. Dios te informa y tú debes de acomodarte a Él. Y si no quieres oír a Dios, Él se encarga de cobrar la factura de la manera que Él quiere. A algunos Dios nos habla de una manera ligera, a otros les sacude más la hamaca para ver si se cae, a otros los tira al piso para que les duela cuando están allá abajo. Pero todo tiene un propósito: ayudarte a cambiar tu vida, a dejarle en las manos de Dios. La otra persona de esta parábola, el publicano, fue un hombre que encaró sus pecados y buscó perdón. Es lo mismo que tú tienes que hacer en tu vida si no has encarado tus pecados con Dios. No hubo nada superficial en su respuesta. Dios, soy pecador, sé propicio, Señor, apiádate de mí. Fue real. No andaba acá: ay, pues que a lo mejor soy pecador, Dios, ahí tú sabes, pero como tú eres bueno, papi, si ves algo malo en mí, perdón. Espérame, no estaba orando así como los fifís de este día: oye, papi, yo sé que no soy bueno, pero ayúdame, papi. No, no estaba ahí diciéndole: papi, Dios, sé propicio a mí, pecador. Claro, no estaba diciendo: estoy enfermo, por eso peco. Eso es lo que dicen los que se emborrachan, ¿verdad? Que están enfermos. Pues Dios es el doctor que te puede curar, y Él tiene la medicina, y es Cristo. Y es Cristo. Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano se fue a su casa como un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Se fue a su casa perdonado,
justificado como amigo de Dios. Ahora podía estar verdaderamente agradecido. Dios, te apiadaste de mí. Dios, no me rechazaste. Dios, tú no me juzgaste. No me avergonzaste por todos mis pecados que he hecho. Me amaste aún siendo yo un pecador. Y lo mismo puede hacer contigo. Lo hizo conmigo a mis 12 años. Ahorita ya son 64. Pero si el Señor no me hubiera atrapado a los 12 años, probablemente yo estaría purgando una condena de cadena perpetua en alguna cárcel federal por tener amigos que eran cuatreros, asaltabancos, que eran de carteles. Tuvieron que huir de mi pueblo hasta Ciudad Delicias, no sé a dónde, huyendo de lo que habían hecho. Pero el Señor me atrapó tiernito y aquí estoy. No te equivoques en tu vida. Y si te has equivocado, el que puede recoger tus pedazos y juntarlos y hacer una vasija reparada es el Señor. Y estás en el lugar adecuado. Oramos. Padre, te agradezco que nos muestras que no tenemos por qué ser superficiales en la vida cristiana, que podemos ser reales, que podemos ser sinceros contigo, con nuestro pecado, con la necesidad de los demás, con ayudar al prójimo y también ser sinceros con uno mismo en las equivocaciones que hemos hecho en la vida, con tantos pecados que hemos permitido y que hemos practicado. Pero no permita, Señor, que salga de aquí ninguno sin antes reconocer que tu gracia puede llegar a su vida para justificarlo y salir de aquí como una mujer, como una señorita, como un hombre, como un joven nuevo, estando en Cristo. Con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, he abierto mis ojos para hacerle la invitación. ¿Te gustaría a ti en esta mañana decirle a Dios: Dios, sé propicio a mí, pecador o pecadora? No tienes que decirme a mí como consejero todos tus pecados. Es a Dios el que tienes que confesar. Y puedes regresar a casa como una nueva persona. Tú escoges seguir el camino que llevas, seguir cayéndote, seguir trasquilillando, seguir perdiendo el rumbo, o decirle a Dios: Dios, basta, ya, hoy te entrego mi vida y quiero que tú te pongas al timón, al control de ella, porque hasta ahorita yo la he llevado a lugares donde he sufrido, padecido, por no buscarte a ti. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero hacer esa oración. Quiero entregarme con fe al Cristo bendito. No es religión, es una relación con Dios, porque no la tienes. Estando en pecado no podemos tener relación con Dios. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo esta mañana? Padre, te agradezco la lluvia que hoy cayó, que refrescó nuestro entorno. Te agradezco las visitas que están con nosotros. Dejo en tus manos, bendito Dios, para que cualquiera que está oyendo este mensaje en cualquier plataforma digital pueda también considerar que hay perdón para él o para ella también, si se arrepiente. Que no se conforme solamente con escuchar este mensaje, tu palabra, sino que tome decisiones que pueden cambiar el rumbo y el destino de su vida por la eternidad. Bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios mío, en las cosas que me has dado, mi
corazón se alegra, se llena de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Permite que mi vida yo ponga por servirte, y dentro de mi alma presente siempre estén los múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido para mí. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado sola, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son